Yo soy Alair y hoy les voy a decir que vengan al Parque Los Niños, está bueno. Y nada, chao. A pescar con león. A pescar con león. Gracias. Hoy tuve la suerte de verlo porque nunca vi un youtube en persona. Y nada. No, ahora vemos todos juntos. Ahí Para, está, vení. Ahí los tres, mirá. ¡Ah, va! Mira, usted es más alto que yo. Sí, dale, venite para acá a pescar. Acá pescamos, ¿no? Hoy, muchos peces. Hola a todos. Hoy a pescar, Parque de los Niños. Por la mañana fui a hacer un trabajito, desocupé tempranito. Bueno, por lo menos a las 11 desocupé, agarré 2 cañas, comida para peces, algunas cosas para mí y voy a pescar. Voy a aprovechar hoy, primer día que no hay tanto viento, que anteayer salí con kayak, no podría hacer nada en kayak. Hay pescadores, sí, lo veo, hay pescadores, porque tenía muchísimo viento. Viste que en sur pasó peor viento todavía. Algunas ciudades tenía hasta 180 kilómetros por hora, acá tenía más o menos 50, pero en Río, en kayak se sienta mucho. Por eso no pesqué nada, a ver si pesco algo hoy. Por eso voy a traer algo para boja y carpa, generalmente para esta. Alguna masa, por el camino compré harina. Voy a mezclar con premezcla que tengo para hacer, para que quede en cebador. Y por el camino compré un salamín, a ver si funciona también para, digamos, para boja. Vemos, parece que tenía que traer también mi sillita, que todo está ocupado. Cualquier cosa volvemos para buscarlo. Ahí está gran vendedor de carnada, ya está. Entonces, bueno, cualquier cosa compramos carnada a él. Si no funciona mía. Hola. Yo dije que ya está gran vendedor de carnadas en su lugar, por eso si mía no funciona compro a él. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ahí el lugar tiene muchas cañas, por eso voy a instalarme por acá. Acá no se pica nada porque el lugar vacío. Vemos. A ver cómo está. Por lo menos calorcito tenemos. Primero voy a tirar con salamín y vemos. Vamos a meter alguna campanita para que cualquier cosa nos va a llamar. Y otra va a estar así como para carpa, pero mira, acá tengo esto maíz de silicona y esto tergopol. Me olvidé, digamos, masa para meter como carnada, por eso voy a usar todo artificial.
Ahora vamos a ver un carpón que él pescó por la mañana. Pescó Héctor antes que yo vine. Ahora va a mostrar, mira. Sí, mira. Mira que soga tiene que usar para levantar este carpón. Es como... Oh, mira, no entra en bolsa. Está enorme tu carpa. Linda, salió linda, con la milagrosa. Ajá. Saqué un amarillo y una carpa. A ver. Uf. Está re lindo. Sí, muy linda. A ver, poné por aquí para que solte, ilumina carpa, porque mira. Qué Masa grandota. de chocolate. Ajá. Oh, Uy, uy, mira, uy, mira, uy, mira la cómo tuya, está tuya. picando. Otra, mirá, en Mira, vivo, otra viene. Casi está robando. Ahí te ayudo, pa. Enorme. Mira, mira cómo va. Ya se ve que es carpón. ¿Cómo va esto? Esta. Mira cómo pasé este carpón. Increíble. Oh, se soltó. Oh, se soltó. Bueno, por lo menos lo vimos. Y pique a vos y bueno, pasa. Pasa. Otro día con Sergio perdimos casi 10 carpas seguido. Yo tuve 5 piques y saqué una. Porque estaba poniendo los anzuelos al revés. Sí. Claro, le digo, si la carpa chupa así, vos tenés que poner el anzuelo así, le digo, o la carpa chupa y se lleva. Claro. 5 veces le picó. Perdí 5 piques hasta que la última la saqué. Qué lindo. Esta, Tac, no, pacaya. usé la de boga yo. No, Bueno. usé esta, igual suena. ¿Cuánto Esa de tenemos? boga, no. Bueno. Vamos a empujar un poquito para allá, arriba un poquito el pescado para allá. Ya compré lombrices, arriba un poquito el pescado para allá. Pecado. A ver, esto. ¿Dónde picaba? Vos pescaste con esta Con recién, esta, ¿no? sí, Mira. Dulce con ajo. con ajo. Esta la hice con mermelada, porque anoche era tarde, con mermelada de naranja. Ah, todos Mermelada de secretitos naranja, ahora sabemos. Harina, polenta, pan rallado, huevo y esencia de vainilla y ajo. Buenísimo. Qué grande. A ver, un avión estamos mirando. Mira. Digo que nos falta a los argentinos que nos ataquen con aviones, mira. Pero porque la verdad no sé, nunca lo vi que va así Primera a vez. aterrizar. Y aparte si tenía que alinear, tenía que ir por acá por el tiempo. Esa es la ruta. Sí, después de ahí, si no hay explosión, buenísimo. Ahora va. Sí, esto que yo dije que ahora va a ir. Va a venir uno. Carpa, No sé, pero vemos. ¿Eh? Por arriba esta está. No. Tiene que... Sí, está por arriba. Y tú ya también puede ser que enganche. No, pero de este otro lado. Es por... por abajo. Cruzar así, así. Ah, boga. Boja. A ver, ¿cómo estoy con esta? Te pasó lo mismo que con el otro. A ver, No entiendo. a ver. Por arriba, tiene que pasar por abajo, así. Ahí. Eso, ahora sí. Así, así está. Ahora de vuelta para allá. Sí, ahora sí. Oh, miramos. Algo es algo. Boja. Linda boja, ¿no? Sí, Mira. ¿Sí? sí, linda boguita. Sí, lindo eso para la parrilla. ¿Eso va, esa con masa? Sí. Y con terjopol. ¿Con trigopol? Sí. Pero no tengo carnada. ¿Qué se inventó? Ahora otra quiere también lo mismo con terjopol. ¿Tenés? Sí, Oh, gracias. Ahí viene, mira. así sacaron una aquella hace rato, se la pidieron y no, la Y la largaron de tiraron. vuelta. Sí, eso no sé por qué devuelven todos. Hay gente que- Ajá. No le dan a nadie. Hermosa boga, ¿eh? Sí. Capaz que empieza el ticket. Se agarró lindo, mira. Sí, mira. ¿Ves? Grabó lindo.
perdón. Voy a... Ese copito lo iba a tirar. ¿Este? Sí, lo iba a tirar, ¿eh? ¿Cuántas cosas así? No, pero yo lo iba a tirar porque yo tengo el otro. Oh. Y ahora lo tiene mi compañero. Hermosa boja. La bicicleta con los redones. Mira. Con terjopol y con masa. Me dice, vení a buscarlo. Que tiramos recién. Estaba picando. A ver si va a picar más. Ella con masa también. Esto recién tiramos, que yo te mostré. Con masa. Se está aflojando. Bueno, esperamos un ratito, ahora va. Ujú. Sí, sí. Ahí. Ahora, ¿ves que está aflojando? Plano, ¿eh? ¿Y qué? Sí. Volvió loco esta campañita. Grabado, ¿no? Eso no estaba la última vez que yo vine. Palo, ¿no ves? ¿Dónde? ¿De dónde está el otro más atrás? Mirá. Ah, sí, allá, sí. Eso es nuevo, eso no estaba. Sí, la no estaba, semana no, pasada. no. Mierda. Bueno, no enganché, pero ahora vamos a arreglar cosas y tiramos otra vez. Pero estaba por ahí. Ya estaba por ahí. Está por ahí, anda. Ajá. Y Parece un semáforo, ¿viste? sí, Ya sabes qué es. una boya. Una boya de agua segura se llama. Ah, ¿sí? Ujú. Cuando sale veleros de ahí para que sabe dónde O sea, ya no. está todo bien. Porque tenemos un club náutico ahí. Claro, pero hasta el fin de semana largo, el último, no estaba eso. Ya por la duda preparamos cámara porque estaba picando tu blanca. Este pique que tenía acá, corrimos desde árboles todos. Acá en esta tenía enorme pique. ¿Cortó o no? O viene, no, viene. ¿Viene? Viene. Carpa, ¿no? Sí, ¿viste cómo giraba? ¿Quieres que me cruce para pasarte medio mundo? ¿Cómo? Corrimos a todos desde árboles. ¿Una boga? Boga. ¡Qué boja tan tiraba! A ver, vemos ahora. Ahora mucho. ¡Ojo! Sábalo. No sé si boja o sábalo, pero sí parece. Sábalo. Sábalo. Mira, picó sábalo. Grandota. Una penita picaba, parecía una boga. Está caliente este fierro. Sí, sábalo y grande. La tenías atada, si no saben dónde la tiraba. Ajá. Ya vi varios, el otro día rescaté una caña. A un muchacho acá. ¡Qué sábalo! Gente de carnada blanca, ¿eh? Ay, casi. Ahí se lo levanto de vuelta. Y allá recién sacaron un pejerrey. ¿Se fue? ¿Se fue? Sí. Bueno, ya tenés los dos filmados. Una carpa que se fue y un sábalo que se fue. No, pero lindo, grande sábalo. lindo sábalo. En serio. Gracias a Dios se levantó un poco su cara y mostró. ¿Estaba de la boca no? No. Había robado. Ah, por eso. Por eso se fue. Del lomo estaba. Y mira, esta, mira, está picando todavía. Vos tenés suerte. Pique cada rato. Hay que allá sacar rata y encarnar con rata. ¿Estás probando, no? Ah, no, está bien. Yo cualquier cosa por cruzo para otro lado, no hay drama. Está enganchado, ¿no? Pero picaba. ¿Está picando todavía? ¿Está picando?
chao. Ahí viene. Esto pasa. Le soltó la pata chueca. Por la duda voy a filmar en agua. Como te se escapa últimamente. Le soltó de vuelta. Bueno, por eso dije que voy a filmar primero en agua. Le soltó de vuelta. Estaba probando. Mirá, No, chao. estaba enganchado. Ahí estaba picando otra. No sé. A ver. ¿Hay o no hay? ¿Suelta? Estaba picando, lo vi. Sí, estaba. Gente pide copo. Entonces hay que saber qué pasa. ¿Qué está pasando a esta gente que pide copo? Mira cómo corremos. A ver si filmamos antes que se escapa. No, Como siempre, antes que se escapa. A ver, ¿quién hay ahí? ¿qué viene? Sábalo. Sábalo. Viene de la boca, viene reggae tranquilito de la boca. Ah, ya está, viene. Chao. Hay que manejarlo vos ahí. Bien, me saco la foto. Gracias a tu pasta. ¡Oh! Mira, qué lindo sábado. Gracias Hugo. A ¿La ver, pasa? Tu pasta. y Homo Eva, ¿no? ¿Cómo va? Resorte con Homo Eva. Llevar los dedos. Saqué el anzuelo primero del sábalo porque le va a hacer clavar un anzuelo. Cuando viene de la boca viene un regalado, viene. Ujú. No pelea nada. ¿Cómo? Acá la tenaza, la pinza que está allá en la colgada. Qué grande. Acá, pará. Saltando, ahora Cama se como va. loco. Sí. Sí, está agarrando. Esto que recién cambié la masa, entonces bueno. Por arriba de esta está, León. Por Por ahí. arriba. Opa. Y Opa. por arriba de esta. Ajá. Sábalo. Mira, hoy pica sábalos. Sábalo de vuelta. Mira, hoy pica sábalos. La vuelta del sábalo. ¿Amarito? Sí. Sábalo. Un dedo acá. En la boca está. Sí, no se va a hacer. Y de la boca y creo que otro se enganchó porque estaba Se moviendo, enganchó solo. entonces está con dos. Con terjopol, se comió terjopol, ¿viste? Ahí está. A ver, cuidado. Ahí. Ah, y se agarró del lomo también. De los dos lados. Sí, por eso, ¿viste? Después empezó a moverse y
Sacalo ahí para que no se te enrede la línea. Ajá. O si lo bajamos, va a empezar a coletear y se te enreda todo. Para. Ahí salió. Solo salió. Sabalito. Oh, qué grande sábalo. Qué boca que tiene esto. Mira, sábalo come masa. Hermoso sábalo. Sí, lindo, fresco. Recién del agua. A ver, ¿qué pasa por acá? Pegó el tirón nomás. Por la duda, dejamos esperando. ¿Sábalo? Un tirón fuerte le pegó y la largó. Ah, blanca está, mira. Parece que Claro. esa está cruzada la blanca. Y puede ser algo, está picando o tuya o mía, pero fíjate bien. Está moviendo las colas. Sí, por la duda vamos a agarrar los dos y ver, porque mío también se aflojó un montón. Puede ser que está por ahí cerca de una y otra, mira. Opa. Mira, mira. Ahí tengo algo. Sábalo. No puede ser, que hoy día de sábalo es. Mira que sábalo. Ajá. Nos parece día de sábalos. Acá hay dos sabalitos. Ajá. Ahí viene lindo uno. Estaba moviendo la línea, ¿no? Sí. ¿Viste? Ahora te Está de acerco. lomo. Sí. Conca ya se fue, ¿no? No esto. El lomo, se soltó el lomo y se agarró el lomo. Bien directo. ¡Ja! ¡Qué sábalo es! Mira, lindo. Hermoso esto. Para acá. Así no enganchamos la. Ah, no. No, Por ahí. estaba bien. Sí, está bien ahí. Mira qué hermoso. Más grande y más grande sale, Más ¿no? grande que el otro. Sí. ¿Para qué? Ahí te lo saco. Y mira, comió. Sí, te vino clavado. ¿Ves? Bien clavadito la boca. Hermoso. Opa. Ahí está. Hermoso sábalo. No, el este rojo que tiene en la cola y en las aletas. Ajá. Mira, qué lindo. Hermoso. Un detalle. Hermoso. Bueno, esto. ¡Ay! ¡Ay, no tanto! Se va para el agua. Ah, sí. Quería dejar para acá, pero. Lindo, ¿no? Sí, ahora masa sabalera. Ahí ya están gritando copo. Vamos con copo para ayudar al compañero a levantar un monstruo del río. Hoy pica guía de sábalo. Esperamos a ver si después también empieza a picar carpas, pero mira, a ver quién es. ¿Quién es ahí? Agarra la tanza. Hermoso sábado. ¿Quién es? Sábalo. Sábado domingo. Ayer fue mi cumpleaños, por eso vinieron todos a saludarme. Ahí va. Arriba. Mira, hoy día de sábalo. Che, qué lindo.
Tengan así, espera. Puedes para foto levantar, sábalo para ver cómo es. Para que sacamos acá. Por eso decía aquel, viste, que aquel. Hoy traje más a sabalera. Todo sábalo. Sí. A ver. No me vas a enganchar el dedo. Quédate quieto, loco. Levanta esta sábalo, así vemos en foto cómo es. No, que la levante el pescador. Sí, claro, no, pero mira, Ah, llévatelo. mira qué sábalo. Mirá el detalle de la cola. Ajá. Tomá el detalle, mirá qué hermoso. Sí. Sí, mira ahí acá abajo también. Sí, viste, el que sacaste vos también. Ujú. Tenía muy lindo. A ver, maestro, todo suyo. Una foto. Fotógrafo, necesito fotógrafo. Una foto. Yo voy a sacar el mío. Ahí va. Segundo, Muy bien. ahora te lo voy a poner así. Grande. Ahí está, pico lindo. A ver si hay algo ahí. ¿Está? Uf, parece algo buenísimo. Ojalá que sea tararira. Pero puede ser un amarillo también. Pero ¿qué es? ¿Con lombriz? ¿Por Sí. qué? Ah, por eso. ¿Está enojado? Sí. Que espera un poco. Estoy ocupado. Mío también está picando. Que espera un poco. Primero voy a ver qué hay. Amarillo grande. Pará, déjalo. Que se roba mi caña. Sí, que se roba mi caña. Así nomás. Así divertido va a estar. Mira. Allá se iba para adentro. Es esta, ¿no? Sí, esa. Sí, se fue. ¿Ves? Esta. Sí, esto va para adentro, por eso estoy atado acá. ¡Opa! 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 Mira. ¿Ves? Que se roba todo. ¿Quién viene? Vos dijiste, no, hasta ahora viene el pico. ¡Sábalo! ¡Otra vez, sábalo! La masa sabalera la vamos a poner. La verdadera. Mira. ¡Opa! Con el tema de los palmeras. ¡Oh! Más grande cada rato viene. ¡Opa, papá! ¡Ey! ¿Dónde vas? Ya una vez tenía posibilidad de robar mi caña. No robaste, entonces ya está. Está. Ahí viene sabalito, Mira que sabalito, tenemos otro. Y se picó muy bien, como corresponde. En la boca, tergopol, sacamos, levantamos. ¡Yes! Así. Oh, mira. Y mira qué cola que tiene esto. Ahí, rosado, todo rosado, cola. Ah, Unos 20 metros. mira. Grande cosa. Toma. ¡Opa! Gracias por levantar. ¿Cómo va esto? Está probando, ¿eh? Sí, está Ya se ha agarrado. agarrado ya creo. A ver. Esperamos que es otro sábalo, porque hoy día de sábalo, la verdad. Sí, hay. Hay uno ahí.
Oh, mira qué sábalo. Mira qué sabalito viene. ¿Ves ahí? Mira. Oh, mirá, ahí está arriba. Hoy día de sábalo, por eso. A ver, estoy por acá, por arriba. Ahí está. Ahora voy para, si quieres, voy para tu lado. Ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Op, 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 op. Se escapó. Se fue. Estaba... Quedó ahí al final. Sí. Devolvimos uno. Parece que ahora vemos si se escapó con anzuelo. A ver. Sí, se escapó con un anzuelo, por eso. Se rompió. Sí, se rompió un anzuelo, por eso. Se escapó. Ahí. ¿Ves? Se escapó porque se rompió anzuelo. Por eso se escapó. Mira. Un pique que ya camina 50 metros para sacar. Ya vino por acá. Ahí está por arriba de esta ahora. De esta. Ya pasa por mí por arriba. Anda ese nomás porque yo- A ver si es una carpa. Más, pasa. Pasa más. Ahí, arriba. Levanta. No, arriba. Mira cómo corre esta carpa. Mira. Conmigo vamos a ir, a ver. Sí, vamos hasta otro punto de Mira que parque. están allá, Sí, mira. Ahí el tigre va a salir. Carpa. Carpón, ¿eh? Carpón. Mira cómo se fue esto, toda la caña pasó. Ahí, tener ahí, que se enganchó la letra también. Y estamos hablando y yo, mira que está picando. También se metió abajo. Ahí viene. Oh, mira, carpón. Entonces, 10 minutos tiraste. Así no se entera. ¿No? Y vienes un ratito, sí. Pará, a ver cómo está esto. Ahí sí no se entera. ¿Cuántos kilómetros se pone con semejante resorte? Y es... Para ver. Y un cuarto tranquilo. ¿Qué cacho de resorte hay que taparlo? Pero mira acá la cabeza de la carpa. Sí, sí. Un giro. No, grande esta carpa, ¿eh? 6 kilos, anda ahí. Ahora la pesamos. Ahí está. Hay que desengancharla ahí. Mira qué lindo pique, ¿no? Mira solito. ¿Cómo caminó para acá? Agarró y se fue al medio de costanera pescando esto. Bueno, A ver, podemos poner contrasol, así mejor. Así se ve clarito. Oh, mira qué recuerdo va a estar. Qué grande carpón. vamos a salir en los videos de León. Sí, claro que sí, mira qué Grande. carpón grande. Yo también estoy esperando, todavía pesco solo sábalos. Vine para carpa, pero mira qué grande, lindo. Linda. Ahora Hermosa, la verdad hermosa. Bárbaro. Gracias, muchachos. A ver, ya nos pide ayuda con medio mundo. Entonces hay algo más grande. Esperamos carpas. Oh, cómo va todo. Mira cómo va todo. ¿Quién tenemos ahí? Sábalo también. Yo te dije que hoy día de sábalo. Es el primero que saco, todo boca. No saqué ni un sábalo primero. El primer sabalito. Uh, No, pero hoy está en la full los sábalos. Sí. Hoy es el día del sábalo. La tiré a las 3 de la tarde esta, y con masa. Bueno, agarró al final. Estoy pescando con salame todo el día. mi está robando mi caña, por eso yo me voy, me despido. Chao. Me está llamando mi sábalo. Tiki, recién estaba tirando por todo lado esta caña, mira. Por eso ya me voy. Mi sábalo viene por acá. Op. Ahora tenemos mi sábalo. Ahí está sacando un sábalo y yo estoy sacando otro. Cada uno tiene su sábalo. Mi sábalo es más grande de todos. Seguro. Uy, como por la duda aflojamos un poco a estrella porque recién me rompió un anzuelo, un sábalo grande.
y se fue. Por eso hasta que viene copo hay que soportar ahí, porque mi copo está guardado. Mira, vamos a pasear con sábalo y con copo para otro lado. Ahí están un sábalo y acá vamos a levantar ahora otro. Bueno, voy a pasear. Alguno está paseando perros, ¿no? Y yo estoy... ¿Viste que hay gente que pasea perros? Yo estoy paseando sábalo. ¿Para qué? Porque no tengo copo. Por eso estoy paseando sábalo. Mira. ¿Ves? No quiero que me rompe anzuelo otra vez, por eso aflojé un poco. Estrella. Todo sábalo nuestro. Hoy día de sábalo. Alguna carpa. Pero la verdad que sí. Mira. ¿Quién dice que sábalo no pica con masa y con resorte? Sí, pica con masa, con resorte. Cuando quiere pica. Para que les enganchemos Sí, los anzuelos mejor primero el pescado. antes que nos clava con otro moviéndose. Mira que grande. Mira que grande. A ver, tenelo y voy a mostrar esto. Mira. Este sábalo que yo pesqué. Hermoso, más grande de todo. Mira, ojo que tiene esto. Esto, ojito. Y mira, todo sábalo tiene esto marca, ¿no? Sí. Mira. A ver, decirle. Suscríbete al canal de León. Vas a ver lindos videos, divertidos. Y like. Y esta campanita apretada, así. Y van a aprender a hacer masas buenas. Sí. No, masa que tenga pique. Esta es masa sabalera. Esta sabalera. ¿Sí? ¿Pareció? ¿Otro sábalo? Opa. Oh. Porque algo hay. ¿Viste que yo te dije que siempre pica cuando yo no estoy con caña? Vos te viniste conmigo para hacerte distraído. Ajá. Opa, pero esto... Mira qué sabalitos. Espero carpa y vienen solo sábalos hoy. Pero bueno, igual. Entre un rato vamos a tener carpas, todavía falta. Ops. Parece se movió y enganchó y con dos... ¿Ves? Otra vez me rompió así. Me rompió anzuelo porque estaba muy apretado. Entonces tengo que dejar un poco... Hay que cansarlo. Sí. Aparte no está solo en la boca, también con otro anzuelo y viene de costado, por eso. Sí, por eso lucha tanto, porque viene. Oh, ¿ves? ¿Ves qué hace esto? A ver. Ahí traemos el copo. Trae. Ahí tenemos sabalito. Otro grandote. ¿Ves que enganchó con dos? Uno en la boca y otro... Tres. Tres. Sí, tres. Ajá, por eso está así, de costado y parece que traes un camión para un sábalo. Toma. Ops. Enganchado de todos lados. Ahí está nuestro sábalo, grandota. Y más grande viene, mira. Vamos a sacarlo para Ops, afuera. Ahí está. sí. Sí, no se olvida. Mira, viene más grande y más grande cada rato. Y todo con tergopol, justo tergopol, sábalo. Y cómo se clavó esto. ¿Ves? Come tergopol. Mira. Hermoso. Está re clavado, va a entrar la pincita. Me gusta el detalle de la cola.
Ya está. Listo. Sí. Se lo mostramos a... Ups, para baby. Le vamos a mostrar. Ahí está. Qué peleador esto. Bastante lindo tamaño de sábalo hoy, ¿no? Hermoso. 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 Ya normalmente hay que uno usar para dorado. Si empieza calor así, hay que filetear un poco y para dorado. Dorado es buenísimo. ¿No? Que tiene. Apa. Ay, agua. Ahí tengo agua, canilla. Todavía falta esto y ya está picando esta sábalo, mira. Ya está picando otro. Ahora vamos a levantar cualquier momento. Acá también ya está. Mira. ¿Ves? Esperamos un ratito más y ya va. Es tímido un poco, pero nada más. Bueno, ustedes cualquier cosa me chifla si va a picar mejor. Vamos a mirar para otro lado. Sí. Oh. Yo voy por otro lado y después suscriptores van a chiflar. Pique, pique. Bueno, dejó, pero Anda ahí, anda ahí. Anda sí, vuelta. sí, anda por ahí. Dejamos un ratito más a ver cómo sigue la historia. Arreglamos primero una y después vamos a otra. Mira. Está enojado este. Y sí, suscriptores me dicen que ya tengo que sacar. Ellos ya ponen nervioso ahí de otro lado de pantalla, ¿viste? Ya está, se fue. Esto. Pero por lo menos lo viste pique, ¿no? Tenía. Ahora, recién tiré otra, arreglamos esta y vamos a pescar uno más. Mira. ¿Todo en suelo todavía está? Sí, está. Se comió todo terjopol, se quedó uno. Pique, otro pique grande. No me deja preparar ni masa ni tirar nada, mira. No me deja hacer nada. ¿Grande? ¡Wow! Otro sábalo grande. Bueno, a mí dejaron tener caña. Ahí está, pescador. A ver, ¿cómo es? ¿Está? Buenísimo. Nosotros somos sabaleros, ¿no? Sabaleros. Sabaleros. Los sabaleros, como las palmeras. ¿Viste? Existe carp fishing y sábalo fishing. Sábalo fishing. Baile de sábalo. Tranquilizo. Bueno, voy a terminar armar mi cosa
porque recién estoy armando, mira, estoy preparando esto, mi masa. No terminé, recién sacamos uno, no terminé de tirar mi caña y ya se clavaron otro. Entonces, grande sábalo. Oh, casi está robando caña. Ay, mira, 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 mira esto. Estaba robando caña y yo quería tirar mía. Ahora vamos a ver qué trae. Solo... Vemos que trae. Sí, tiene, porque caña casi robaron caña. Ay. Ahora dejamos esta siempre pica cuando nosotros no estamos. Dejamos y vamos a caminar. Pero casi te robaron la caña. Sí, sí, se dobló y querías escapar por arriba de... Sí. A mí lo mismo pasó hoy. También. Bueno que el compañero agarró, si no se va a la miércoles. El pescado no está y me la enganchó. Y nosotros Con el de arriba ahí. venimos por acá porque sabemos que nuestro pica cuando no estamos. Por eso dejamos todo, venimos por acá y... Si vas ahí abajo y ahí quedó la línea. Ahí salió. Oh, Y está el pescado. mira, ¿está? Está, No se movía, como sin sábalo. mira, mira. Ah, no te pasó, boga. Somos sabalieros. Dale, 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 dale. Muestra tu cara. Oh, dos, ¿no? ¿O enganchaste? No, Boja y ahí nomás, ¿o enganchaste? no, se enganchó abajo. Sí, se enganchó abajo, por eso dejarle un poco para que Boja se saca. Y ya Porque plomo se enganchó, pero Boja está por arriba, ¿viste? Está en el anzuelo de arriba. Ajá. Bueno, por lo menos, mira, Salió. Boja grande. ¿Qué tenías que encargar? Nada. ¿Eh? ¿Salame? Se enganchó 2 veces, salió las 2 veces. Sí, mira, ¿No escuchás su boquita? yo primero empecé con salami y bueno, siempre come todo salami, pero no, no tenía pique. Parece que algo, ahora Ahora que tenemos aquí está el pique. ahora se va por ese agujero. Pero cierra a las 7 ahora, ¿no? Sí, así está. Entonces hay un ratito todavía. Pero yo estoy con desayuno nomás en el estómago. Tengo un hambre. Mirá, Ahí tenés una boja. Si tenés hambre, ahí Si fuera tenés una chino, boja. comería, no como ni con limón. Es como todos argentinos, tiene hambre, tiene mar y no come pescado. No puede haber hambre, ¿no es cierto? Sí, Que no puede. todo está esperando Hay una comida. vaca. El pescado tiene mar, chino viene por acá para pescar, ¿no? Estamos Gracias, en hermano. costa, tenemos mar y todo tiene hambre y no quiere comer pescado. Gracias. Es verdad, ¿no? Parece gente ahí también empezaron a pescar. Mira, vamos a chusmear un ratito. ¿Qué pescaron? ¿Qué pescaron? Desde acá se ve como un sábalo. ¿O no? Ahora va a mentir como es corvina y todo esto, como siempre pescadores. ¿Qué pescaste? ¿Una corvina? Hoy día de sábalo, por eso. Nunca picaron tanto sábalo en este día. No, el día de sábado ya. Hoy sí, pero el sábalo uno atrás de otro. En todo el día, un pejerrey, 2 bojas, 2 carpas por la mañana y usted. Ay, la que se oyó. Además, todo sábado. Ah, está filmando todo. Sí. Eso.
Además todo sábalo, pero antes sábalo no picaba tanto. Algunos de casualidad se enganchaba, pero... No pica el y- sábalo raro. Sí, pero pica, mira. Tan hambriento tan. Mito está... Rompimos mito, pica. Co- Yo pesco con terjopol y ellos pescan con Homaeva. ¿Ah? Sí, mira, si a él, ¿qué tiene? Homaeva. Y yo tengo terjopol, mira, amarillo, ¿ves? Por eso, sábalo pica con esto, con Homaeva y terjopol. ¿Cómo se le ha puesto masa? No, más es para atraer, para que viene, para ver, ¿no? Sí. Mostrar. ¡Ay, qué grande! Mira que... Espectacular. ¿Qué masa? A ver, pará que explica le sacamos todo. una Masa foto. que, ¿cómo se llama la masa que Masa va. Masa va, con masa va se pesca estos pescados hermosos. Qué grande, Fabricante de masa. Masa va. La mejor. A ver una foto. Bueno, ahora pescamos un pescado y tenemos 100 fotógrafos. Ahí con la foto. Uy, hasta aquí no empieza a picar mío. Vamos. Hasta aquí estoy explicando que todo pica en terjopol. Mira cómo va, es ya una carpa. Es ya una carpa, Jan. Mira. Mira. Es ya una carpa. Esto ya no es sábalo. ¿Ves cómo desarmó todo? Casi me sacó todo. Ahora vemos. Tic. No, sábalo. Justo estaba explicando al señor cómo es, a Rubén cómo es el tema de terjopol. ¿Por qué pescamos? Él pesca porque pesca con Homaeva. Y yo con terjopol. Mira, ¿qué quería robar esto? ¿No es? Yo pienso, ¡oh, enorme esto! Es un enorme sabalito. Ahora empieza otra. ¡Oh, esto es grande! Mito que pica cuando no estoy. No, aquí Cuando no estoy acá, ahí empieza a picar. no lo largue al piso si no se te engancha. Estoy grandote. 3 kilos sábalo. Sí, uno atrás del otro. Para que se Y enganche. dicen que no come los sábalos. Sí come, No come. solo no sabe qué comer. Come terjopol. Y sí, pescamos con terjopol. Ay, qué cosa. Sí, los cosillos están con terjopol para que floten. Ahí está. ¡Wow! Mira, Hermoso, León, hermoso. hermoso. Y ahora otra para picar. Hermoso sábalo. Bueno, gracias. Para levantar. Opa. Voy a llevar esto para armar. Entonces, mira, de terjopol. Ahora voy a armar y te muestro. Y empezamos. Mira. Ahí viene. Se soltó. Salta. Soltó. Ay, recién tenía buen pique acá. Bueno, esperamos. Ahora va a venir otros. En mi caña va a venir. Yo dije que a mi caña va a venir ahora. Mira. No, lo mismo. Sí. Bueno, no importa. Cambiamos, agregamos más masa, tiramos otra vez y va a estar ahora. Esto no importa. Revisamos la cosa. Sí, hay que poner un par de terjopol y podemos tirar otra vez. Se comió terjopol.
Parece que tenía pique en este lugar. A ver si trae, chicos, ¿no? Algo. Parece que sí. ¿O no? No. Bueno. Esperamos entonces nosotros. Recién se escapó dos. Acá Blanca también está por poco moviendo. Uf. Así se pesca sabaleros, mira. Tenemos boja, algunos regalaron, gentes van a llevar esto para comer. Yo pedí permiso para filmar, pero mira qué lindo sábalo, parece todo misma medida, linda medida, hermosa la verdad. Son las 6 de la tarde, tenemos media hora más porque el parque cierra a las 7, entonces media hora y vamos a levantarnos a ver si enganchamos alguna carpa grande. Por ahora hay todavía gentes, algunos, la mayoría se fueron, pero algunos hay todavía. Vamos a ver grande tiro. Ahí fue la tripa de sábalo, a ver. Sí, a ver si enganchas algún dorado al final del día. Quería ya levantar mi campamento, agarré caña y tengo ahí un pescadito. Y lindo pescadito parece, tengo. Oh, como siempre. ¿Se escapó? Sí. Bueno, pero tenía. Sí, sábalo era. Tenía. Yo hasta que con cámara moví todo esto, siempre pasa. Bueno, ahora vamos a levantar otra a ver si tenemos ahí algo. Ya se hice algo, por eso voy a levantar campamento, digamos. Vamos, alcanza para hoy. Pero recién se escapó un sábalo que también tenía ahí. Ahí nomás. ¿Qué te pasó algo? Agarré, enganché con una mugre. Ah, enganchaste con mugre. Yo pensaba que bueno, también enganchaste un sábalo. Porque yo levantaba caña y ahí tenía un sábalo. Opa, y también enganché. Al último un enganche. Parece que tiré directamente a la piedra, por eso. Bueno, pasa. No, salí de piedra. Salí de piedra. Bueno, muy linda guía de pesca hoy tenía. Por eso divertimos bastante. Chao y hasta el próximo video. Chao, ¿no? Bueno, Bueno, chao. gracias, chao.